Estuvo con nosotros ese gran día de las PASO, Sí, ¿te acordás? qué bárbaro, Compartiendo, qué día ese, ¿no? Qué locura, Qué épica, qué momento vivimos. Qué momento, cuando sí. Alberto gana las PASO, fue una noche Además vos estabas con una maravillosa. energía, desencadenaste ahí en el escenario estábamos cuente, todos cuente. a punto de levitar. Tiene un estilo especial, ¿no? Tiene un énfasis que le da a la enunciación un carácter distinto, ¿no? Es decir, uno se contagia de eso, ¿no? Yo me emocioné en algunos momentos ese día, la verdad que estaba muy, muy emocionado. Era emotivo lo que estaba pasando. Bueno, Muy yo importante. no dije, como me equivoqué el nombre, no dije que Jorge es psicoanalista. Mi psicoanalista dice que tengo un sentido épico de la vida, Jorge. Así que se ve que eso... Yo creo que no se puede perder nunca ese sentido. Que la vida es esa, sin esa épica, es lo que estábamos un poco comentando antes de llegar. El problema que hay ahora para mí en la manera en que se construye la realidad política argentina es que por un lado está la obligación de describir con todo rigor la destrucción estructural que generó el macrismo y a la vez constituir un discurso épico. Y estas dos cosas juntas, es verdad que es cierto que no es muy sencillo realizarlo, pero si no tenemos una épica de nuestro resurgir como nación, si no disponemos, digamos, de un recurso épico en donde de nuevo iniciamos una aventura transformadora, porque el freno al lawfare, a las noticias absolutamente falsas, es la transformación de la realidad. No hay otro freno. Es decir, si no se producen efectos transformadores, es palabra contra palabra, ahí no hay límite. Ahí se miente uno, miente otro y se va generando el malentendido que se extiende. ¿Qué frena eso? Y transformar las cosas. Es lo único que se puede hacer en un mundo en donde se puede ya decir cualquier cosa. Ahora, si la realidad se transforma, ya es distinto. Todavía no han logrado destruir eso. Es decir, cuando aparecen hechos transformadores, las huellas siguen existiendo, ¿no? Ahora hay más limitaciones que las que hubo en el kirchnerismo para hacerlo, digo, ¿no? Yo hablo con el gobierno todo el tiempo, el kirchnerismo asume en default, con lo cual, vos fíjate, en estos días que están negociando la deuda, vos estás negociando y tenés un vencimiento el mes que viene. Entonces tenés que decir, y si le pago, los tipos van a decir, total paga igual. Si no le pago, en cambio el kirchnerismo asume con una enorme deuda, pero no tenía que pagar. Entonces tenía la posibilidad con la soja $600 y todo eso. Hoy eso que está diciendo vos, las transformaciones se pueden hacer si vos sacás de un lado para poner el otro. Es decir, acá hubo una transferencia de recursos de todos hacia 3.000 tipos, digo yo siempre, Sí. ¿no? El campo, los bancos, las energéticas, si no devolvés algo, la épica sería sacarles algo a ellos para hacer cosas. Si haces equilibrio y no haces nada, va a ser difícil tener una épica. Sí, totalmente. No, la frase "los muertos no pagan" que se dijo en aquel entonces ahora sería inconcebible, sí. Sí, ahora yo más bien vería una épica transversal, que es muy difícil, ¿no? De construir solidaridad, de que se empiece a entender a nivel de la comunidad y a nivel de la sociedad, en la situación en la que estamos, que se trate de sostener el proyecto, de encontrar una vía en donde se den los tiempos, porque, como vos decís, no va a haber un margen de maniobra que produzca efectos así espectaculares. No. Entonces, ¿cómo se genera una disponibilidad, una disposición en la gente, en donde la gente soporte el proyecto? Porque estamos en un momento del mundo en donde el capitalismo no admite ya reforma alguna. En España acaba de ganar un gobierno que teóricamente es de izquierda, y lo único que se propone es hacer bien las cosas. Lo único que dicen es: vamos a hacer bien las cosas, vamos a administrar bien, vamos a demostrar que no solo la derecha se puede hacer cargo del Estado, vamos a demostrar. Esto antes hubiera sido, todo el mundo hubiera dicho: pero qué decepción, está el Partido Comunista, está Unidas Podemos, está Esquerra Republicana, y todo es que van a hacer bien las cosas. Y sin embargo es verdad, es la condición de posibilidad para que después pueda surgir eventualmente más adelante algún cambio, pero en principio tienen que mostrar que pueden sostener mínimamente el funcionamiento del Estado.
Y en otro orden de cosas aquí pasa lo mismo, ¿no? Es verdad, no hay un margen de transformación de la realidad que pueda uno mostrar de manera espectacular. Lo que sí creo es que puede llegarse una cultura política, que se puede tratar de generar horizontalmente un campo de solidaridad, un campo de... Creo que los políticos tendrían que hacer un esfuerzo en cambiar su discurso y hablar de algunos temas que no pertenecen tradicionalmente al campo de la política, como son ciertos valores éticos. Que para eso evidentemente uno también tiene que tener una vida política y un tipo de responsabilidad de acuerdo a esos valores. Es un momento en donde la ética y la política tienen que tener para mí una nueva soldadura, una nueva articulación. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, tiene que haber algo ejemplar. Casi diríamos volver a la idea de que hay una ética de la responsabilidad en cada acto, ¿no? Ellos vinieron como Thatcher, ¿no? Habían venido por nuestras almas, no solo por nuestra guita. Sí. ¿Lo lograron o no? No lo lograron. Nunca se construyó una hegemonía cultural. Nunca organizaron un consenso. Lo que pasa es que este es un país en donde primero hay un mito, que es que el pueblo es peronista. No es más peronista el pueblo. Es decir, eso está fracturado. Luego hay una nueva fractura, que es el campo progresista. Eso es mundial, no hay más un progresismo de izquierda. Hay un progresismo de derecha también. Lo vimos con el golpe de Bolivia. Para mi sorpresa, un montón de compañeros y compañeras empezaron a responsabilizar al segundo y tercer día al propio Evo. Eso no venía de las derechas históricas, venía de sectores progresistas, del feminismo, por ejemplo, de un segmento del feminismo. Sí. No quiero involucrar, porque tengo muchísimas grandes compañeras feministas. Así que ese pueblo peronista ahora está mucho más fragmentado, el progresismo también, y es cierto que hay un fenómeno mundial del que vos y yo hemos tenido oportunidad de hablar gracias a tus invitaciones, que es el odio. Eso está extendiéndose planetariamente, es decir, por ejemplo en Europa, el lugar de nacimiento, hacer valer políticamente donde naciste como un valor político absoluto, en un espacio democrático, no en el nacionalsocialismo. Es decir, vos no sos de aquí, vos no naciste aquí, vos no tenés los papeles de aquí, ya no es un elemento residual, es el núcleo a través del cual se organizan un montón de formaciones políticas que están a punto de llegar a los gobiernos o han llegado a los gobiernos. Entonces hay una especie de social nativismo, es decir, el lugar de nacimiento se ha transformado. Ese sería el colmo de la falta radical de solidaridad. Es decir, el tipo ve que la globalización se ha llevado todo por delante y el único recurso que le queda es aferrarse a su lugar de origen y desde ahí rechazar a los otros. Bueno, esa es una manifestación del odio que se extiende y que está produciendo una metamorfosis política importantísima. Y aquí, en otro orden de cosas, así como sería muy problemático para mí argumentar porque el peronismo ya no es el núcleo fundamental del pueblo argentino, sí, en cambio, el antiperonismo tiene una complejidad cada vez mayor, se diversifica, tiene distintos tejidos sociales y con una gran potencia de odio, con una gran capacidad de verdaderamente hacer daño. La pulsión del voto de Cambiemos siguió siendo el odio ahora en este 40%, o el antiperonismo. No sé, por eso no consiguieron tener su hegemonía. Porque su pulsión es la contraria. Claro, porque es absolutamente reactiva, no es afirmativa, ¿no? Nadie va a querer a Macri ni va a hacerse un dibujo de Macri. Esta llamada que hay a la movilización de Nisman no es que les interese de verdad, es una hipócrita la que dice que es una judía espiritual. No les interesa realmente ni el pueblo judío, ni les interesa Nisman. Es decir, es una forma de nihilismo activo, muy, muy cruel,
y que se basa en esta historia del rechazo. Ven la posibilidad de con el muerto producir, ¿no? Y como han visto, por ejemplo, a Corbyn, la acusación de antisemita no la pudo resolver. Es decir, estaba ahí en una buena posición y desde que le cayó la etiqueta no pudo atravesar eso. Entonces sí, es una pulsión de muerte, es una pulsión muy negativa, con muchísima fuerza, con una capacidad de es decir, es más sólido el antiperonismo como pulsión destructiva, sí, que nuestro proyecto popular. Ahora, vos viste la plaza de Cristina y Alberto cuando... Sí, muy fuerte, ¿no? Digo, ahí hay algo, ahí en ese... Y cuando los dos hablaron parecido, ahí para mí el discurso de Cristina fue de los mejores que ha dado, pero él se enganchó, agarró el pase ahí tipo Maradona y Canilla. Ahí nació un poco de épica ese día. Sí, es la épica que tiene que ver, esa sería una de las tareas, tiene que ver con que finalmente el kirchnerismo fue en la construcción de esa épica un paso importantísimo, porque cuando surge el kirchnerismo, yo mismo debo confesar que al comienzo fui un escéptico. Yo no creía, como un tipo que se exilió en el 76, que hubiese todavía posibilidad de una vuelta de tuerca. Y de golpe el kirchnerismo recompone los momentos, digamos, más transformadores del peronismo, produce su relectura del peronismo, asume la parte del peronismo más abierta a las transformaciones, incorpora valores republicanos, valores socialistas, valores feministas, valores igualitarios, y bueno, entonces evidentemente ahí sí, ahí es nuestro legado más próximo, es el kirchnerismo, ¿no? Es decir, nunca hubiera podido pasar en este país nada desde el antiperonismo. Siempre las posibilidades políticas que se abren, que son verdaderas aperturas, surgen en el peronismo, tratando de ir más lejos del peronismo, ¿no? Y se puede ser distinto, digo, por ejemplo, este es el único gobierno progresista de la región. ¿Vos lo ves que se puede construir así solo y después expandir desde acá? Eso demostraría que Argentina es un país distinto, si lo logra. Si logra eso, si logra con una cosa tan débil como es que está México, está lejos, está muy lejos, está España, está muy lejos. Si Argentina logra transformarse en un paradigma, volverse de nuevo un ejemplo, establecer de nuevo coordenadas donde se demuestra que la captura de la deuda no es irreversible, que con la deuda no te capturaron definitivamente, y como vos has dicho antes, utilizando la famosa frase de Thatcher, no te compraron el alma, y tenés todavía un recurso político, una cultura política popular que pueda... Si Argentina hace eso, es el comienzo de la épica. Argentina volvería a mostrar que es un país distinto, que no es un país periférico, que es un país excéntrico. Y a ver, yendo a tu faceta de psicoanálisis, ¿lo ves, Alberto, convirtiéndose también en un Néstor, en una Cristina? Sí, porque veo certezas en él. Ajá. No en el estilo, pero sí me parece que es un hombre convencido de que él va a protagonizar algo importante. Yo lo veo, eso. Otra cosa es que tengo amigos y amigas que me discuten las formas, los modos, pero yo tuve la percepción, acá tengo que arriesgar, pero vos me has invitado a eso, que la conversación que yo tuve con él, cuando yo le pregunté qué suponía para él tremenda la responsabilidad que implicaba lo que estaba en juego en este escenario político argentino, lo vi con un gran aplomo, con una gran certeza. Es verdad que entre los seres humanos esto no es nunca del todo suficiente, pero es la condición. Es decir, no se puede dudar. Es decir, estas situaciones, cuando hay una misión en juego, no hay espacio para estar cavilando, rumiando y dudando. Bueno, no vi eso en él, vi certezas. Vi un hombre con la cabal comprensión de a qué lo había llamado
el destino político de este país. Entendía perfectamente la complejidad de lo que tenía que enfrentar y a la vez se sentía muy seguro. Sí. Yo, es lo que vos preguntás y que todo el mundo se interroga, si en un contexto internacional, geopolítico tan adverso, puede producirse todavía un cambio político que vuelva a resignificar la zona y que transforme de nuevo a la Argentina. Pero bueno, la Argentina ha sido siempre distinta. Te digo algo que pienso yo, a ver cómo sí, lo... Sí. Digo, uno es uno y su circunstancia, ¿no? Es un Alberto que está rodeado de una serie de actores sociales que han conformado esto también. Digo, no fue solo una gran jugada de Cristina que terminó bien Alberto. Digo, toda esta gente que ha estado en las calles todos estos años, las organizaciones sociales, los sindicatos, el feminismo, los derechos humanos, toda esta gente que no se cayó nunca. ¿Vos te acordás de la plaza del 2x1? Sí. La gente que fue a la reforma previsional afuera del Congreso. Esa fue muy importante. ¿Por qué no decirlo? Un grupo de periodistas que la ha peleado muy fuerte y que ha conseguido, la gente del grupo Indalo, con los dueños de Indalo preso, ¿no? Qué sé yo, no solo. Somos una generación aparentemente que no se da en otros países, ¿no? Que se ha conformado y que están los líderes, pero también hay un montón de jugadores que, no sé, yo digo siempre, los yasquis, los catalanos, los Palazzo, ¿viste? Todos esos jugadores... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. Pienso que hay un sujeto político en la Argentina y pienso que la condición de posibilidad para que existiera ese sujeto político fue lo que sucedió con la dictadura, que no sucedió en ningún lugar del mundo. Creo que lo de madres, hijos y abuelas, y el hecho de que el Estado asumiera como política los derechos humanos son en todos los países del mundo una especie de subdivisión de la realidad, una mera circunstancia institucional que tiene además límites muy prefijados de antemano, y aquí se transformaron en un modo de pensar a la política de nuevo, y lo que sucedió aquí es un antes y después, y yo creo que ese sí es un legado, es decir, haber llevado a juicio a la dictadura, haber demostrado que se podía meter presos a los militares, haber llevado, ¿no? Haber transformado los campos de concentración en lugares absolutamente en nuevas lógicas urbanas, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, España no sabe ni cómo comenzar con esto, no sabe por dónde empezar. Es decir, ahora mismo acaban de sacar a Franco del Valle de los Caídos y fue todo un quilombo infernal, porque sacaron al tipo en un lugar donde fue un campo de concentración donde murieron montones de personas en la propia construcción del lugar en donde iban a morir. Entonces, sí, Argentina en este aspecto genera, pero ya antes, si vemos el 17 de octubre, si vemos la resistencia, si vemos los años 70, hay muchas cosas en este país que hacen de este país un país al que hay que tenerlo en cuenta, de tal manera que vos no podés cerrar nunca del todo la puerta, porque aquí hay muchos puntos, muchos horizontes que se pueden abrir y que tienen vienen de una gran historia, vienen de grandes momentos, claro. O sea que ahí sí veo una gran posibilidad. El asunto es cómo hacemos para emerger, no asustar, no producir de inmediato la sensación de que estamos haciendo algo que la época no va a admitir, cómo nos moderamos pero a la vez no nos resignamos. Bueno, tenemos que encontrar toda una nueva recomposición, ¿no? Tenemos que hablar de tal manera que no parezcamos peligrosos, pero a la vez tenemos que estar decididos. Bueno, eso es lo que está haciendo Alberto. Le está diciendo al FMI que con ustedes vamos a conversar y qué sé yo, y está haciendo una oferta de quita muy, muy grandes, ¿no? Y sí, porque mis amigos de izquierda ven al Estado como el enemigo y transforman en sinónimo el capital y el Estado. Si vas a una posición como esa, donde el capital y el Estado son la misma cosa y la forma mercancía afecta tanto a las relaciones sociales de producción como al Estado mismo, y vos no distinguís el Estado del capital,
no hay nada que hacer. Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo aquí, Claro. ¿no? Denunciar. Yo creo que la Argentina ha demostrado que en el Estado, dentro del Estado, no pudiendo, digamos, nunca, el Estado forma parte de un campo en disputa y nadie se apropia definitivamente del Estado. Claro. Pero la Argentina ha hecho con el Estado cosas importantes. Y esta es la nueva cuestión de ahora, es decir, cómo mostramos, por un lado, que hay una responsabilidad de Estado, que no venimos a romper todo. Creo que, es decir, ahí Alberto me dijo que se había entendido muy bien con Sánchez. Creo que evidentemente hay en ese sentido una semejanza, porque como decía antes, allá también tienen que mostrar que no son el 36, que no son los de la guerra civil, ¿no? Aunque tienen todos los símbolos, porque está la palabra república, claro. No son monárquicos, pero tienen que mostrar que van a ejercer una lógica prudente, digamos, de... Estamos hablando con Jorge Alemán. Yo estuve en Francia la última vez y estuve con un concejal, no sé cómo se llaman allá, comunista, ¿no? Y el tipo estaba, además, por ser el jefe de la comuna, me dijo que era uno de los últimos bastiones que tenía el comunismo. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué era, qué cosas estaban tratando, de cuál era la utopía, ¿no? Y me dijo, bueno, nosotros acá en la comuna estamos luchando por darle una computadora a cada chico. Ajá. Y le digo, y si usted tuviera la posibilidad de gobernar el país, por ejemplo, ¿cuáles son sus proyectos? Dice, bueno, nosotros queremos que haya un ingreso universal. Es decir, el Partido Comunista de Francia, nada menos, tiene como utopía cosas que acá ya hicimos. Sí, que no nos damos cuenta el alcance verdadero que tenían. Sí. ¿No? Bueno, yo en ese sentido, gracias a que vivo allá, eso lo he conversado bastante con la ex presidenta y la actual vicepresidenta, que nunca tomábamos la magnitud de lo que ocurría aquí. Porque es verdad que el Partido Comunista Francés, que llegó a ser uno de los más importantes de Europa y que tenía un diario, l'Humanité, que salía todos los días, sus objetivos son esos. Eso sería ya... Eso es cuando no se te fueron tus militantes a votar al Frente Nacional, a Le Pen. Claro, ¿no? claro. Eso sería... Y aquí es verdad que eso ocurrió no hace mucho tiempo y además se seguía avanzando en esa dirección. Y atravesamos además la crisis del 2008, que fue una cosa mundialmente muy seria, ¿no? Sí, esa será... Eso es lo que vamos a averiguar dentro de un tiempo. Si realmente encontramos un momento en donde nos volvemos a reencontrar con esa historia, con lo que fue nuestro momento más próximo anterior, que fue el kirchnerismo. Si logramos que el Estado mismo se reencuentre con eso y encontramos la buena manera de que eso no se nos transforme en algo caótico, sino en algo en donde tengamos un proyecto. Y eso es lo que vamos a confirmar en este apasionante momento histórico que volvemos a vivir, ¿no? Y la última, ¿y la gente no estará esperando que este gobierno sea como el kirchnerismo y se puede ver defraudada si no encuentra las mismas cosas? Hablo del votante. Esa me parece una pregunta fundamental a mí, y es lo que discuto yo. Vos podés ser moderado, debes serlo. Vos podés ser responsable, debes serlo. Pero como decía antes, hay un momento en donde la gente empieza a entrar en una difuminación, uno dice una cosa, el otro dice otra, y como no vea un gesto auténtico que transforme algo de una manera clara y distinta, ahí sí que te ganan la batalla esta donde tenés que dar vos mismo explicaciones, estás a la defensiva, tenés que justificarte, tenés que volver a justificarte con los que te han difamado. Esto no, esto en ese sentido, cuando se producen actos verdaderos en política, eso vale mucho, incluso aunque sean un poco arriesgados. Lo que pasa es que hay que encontrar el momento en donde el acto se pueda sostener. Es decir, un acto que no se puede encarnar en la realidad, algo que no se pueda sostener, te enferma. Es decir, cuando generas algo que después no lo pudiste sostener, ese es la catástrofe.
Pero a la vez, la indeterminación y no producir ese acto, también, porque entonces estás todo el día aclarando cosas. O sea que al final hay un momento en donde hay que tomar la determinación y la decisión. Esperemos que tengamos todos la suerte como destino de nación de que ese acto llegue de la mejor manera, ¿no? Jorge Alemán, muchas gracias. No, gracias Jorge. a ustedes, de verdad,